Hola, aquí estoy otra vez en nuestro programa Perspectivas. Estoy con un amigo, pues ya muy buen amigo de muchos años, Leopoldo Ortiz, y pues queremos platicar con él. Nuestra meta en Perspectivas es hablar con gente que está dejando huella, mano. Y entendemos que Dios está tocando nuestra sociedad, pero en varias maneras. Entonces, si cada quien ha sido dado un don especial, una habilidad especial que Dios piense que va a usar para impactar su mundo. Entonces vamos a platicar un poco de eso. ¿Cómo estás? Soy Leopoldo, qué gusto verte, saludarte. Buen día, bendiciones desde Tampico, Tamaulipas. Gracias por la invitación. Ajúa. Ahora, no todo el mundo te conoce tan bueno como yo. ¿Quién es Leopoldo Ortiz, verdad? Un poquito acerca de ti, amigo. Bueno, Leopoldo Ortiz se volvió a reconstruir. No sé si quiere que le platique desde antes de Cristo o ya en Cristo o ya en esta etapa. No, tomamos algunos momentos de antes de Cristo porque es muy impactante, ¿verdad? Lo que vemos en lo que Dios ha hecho en tu vida. Ok, bueno, para las personas que tal vez estén batallando con su vida, con su ministerio o los pastores que están viendo las dificultades de los jóvenes. Eh, Creo que esto les va a ayudar porque de la misma manera que Dios me alcanzó a mí y lo que está haciendo Dios con mi vida, lógicamente porque le permití que usara mi vida, puede ayudar a otros. Entonces, Claro. haga de cuenta que toda mi familia cristiana, menos yo, toda mi familia era cristiana menos yo. Yo trabajaba en lo que es las discotecas. Supuestamente yo decía que era lo turístico. Hasta llegué a tener, Mamá estaba muy contenta, ¿verdad? no, bueno, yo quiero enfatizar en algo, qué bueno que toma el nombre de mi madre, que ella fue la que me habló de Dios fuertemente, muchas veces, durante años. Ella estuvo orando por mí durante 20 años. Yo la veía, Ellos en sus rodillas, perdón, callos en sus rodillas y, de su mami. y literal era que yo llegaba borracho, drogado a mi casa cuando llegaba, 5, 6, 7 de la mañana, y ella iba todos los días a orar por mí a la iglesia. Ella caminaba hasta 2, 3 kilómetros diarios a las 5, 6 de la mañana a orar por mí a la iglesia durante 20 años. Uh, Y le digo porque yo la veía y me veía, yo pues, me escondía para que no me viera cómo llegaba yo cuando llegaba, porque a veces me perdía 15 días, un mes, 2 meses, porque en el ambiente en el que estaba era muy fuerte. Ahí conocí el alcohol, las drogas, la prostitución y todo ese mundo oscuro. Muchos dicen el mundo, bueno, yo andaba en el inframundo. ¿y tenía varias discotecas o cómo estaba Sí, el onda ahí? sí, estaba con otros dos jóvenes de socio, eran 3 discotecas, pero primero pasé por trabajar y aprendí el oficio ese. Y supuestamente yo me dedicaba a lo que era el turismo, según yo, pero no me daba cuenta lo que yo estaba provocando a los jóvenes de llevarlos a ese lugar. Ajá. ¿Y qué pasó? Bueno, en el momento que lo mismo que pasó en Nuevo León pasó en Tamaulipas, en ese momento 2010, 2015, empezaron las balaceras, los levantones, los muertos, los despedazados en la ciudad de Tampico, los colgados Wow. en puentes y en las noches había un sitio, o sea, no podía salir después. Todos los negocios cerraban a las 5 de la tarde. Antes de que anocheciera, los negocios cerraban porque se ponía peligroso aquí en Tampico. En ese... Wow. Entonces, lógicamente, si yo me dedicaba al ambiente nocturno, pues los negocios quebraron. Pasaron meses y meses y meses.
debiendo la renta, debiendo los productos, todo lo que vendías, nos lo soltaban porque decía, un día van a pagar, un día van a pagar, pero como todo el mundo estaba en crisis, pues nos soltaban producto, pero la deuda iba creciendo, creciendo, creciendo. Entonces yo caí en una depresión, en una enfermedad de que ya no podía comer, ya estaba, no sabía qué hacer porque era lo que me dedicaba y los negocios pues tronaron. Así como no, tronaron los negocios, los carros tronaron, la economía tronó, el matrimonio pues lógicamente tronó, todo tronó en mi vida, que ahí fue donde yo decidí eh, buscar a Cristo. Ok. Terminé en una cama, desesperado, estresado, depresión, ya queriendo desvivir de este mundo por todos los problemas que había, que no podía yo aguantar. Como muchos dicen, bueno, tocar el fondo, tocar la roca que es Cristo, es doloroso, pero qué bueno llegar ahí. Porque si no fuera así, no fuese así, les digo, yo pasé 20 años, me hablaba mi mamá, me hablaban mis hermanas, mis cuñados me hablaban de Dios, sabiendo cómo andaba yo me les escondía, huía, no quería saber nada de él. Pero cuando caí ahí, cuando llegué ahí a ese momento fue que eh, mi vida empezó otra vez a agarrar sentido, a agarrar fuerza. Y ahora yo hacía lo mismo que hacía mi madre. Todos los días me iba a la iglesia a orar 6 de la mañana para poder salir de ese problema en el que estaba. Ahora, hubo en el sentido, cuando pudiésemos decir, volteaste al Señor, pues clamaste a Él o Él te visitó o el Espíritu Santo te picó con un pensamiento, hubo un versículo clave o un pensamiento clave que era lo que te, ¡pum!, dio el último eslabón, digamos. Sí, pues lógicamente fue la palabra de Dios porque le digo, por palabra mi familia no paraba, me decían, me hablaban, me dejaban la Biblia en la cama. Como le digo, pues yo me desaparecía porque ya sabía que me iban a hablar de Dios cuando yo llegara a la casa. Ujú. En el momento más difícil, yo lo único que dije, el único que me puede ayudar es Dios. De tanto que me han hablado es Dios y yo tengo que ir a buscar a Dios. Ok, súper. Y ahí en mi cama yo empezaba a orar, a clamar a Dios en mi entendimiento, en mi poco entendimiento que tenía de Él. Pues yo veía que la gente oraba, bueno, pues yo dije, yo voy a orar, yo voy a pedir a Dios, no lo conozco, no sé dónde está, no. Pero bueno, ahí en mi cama, porque yo ya estaba en depresión, ya estaba en una cama, ya estaba enfermo, me quedé sin ni un peso, así ni para comer, ni un peso, no tenía ni para comer. Y y pues lógicamente el matrimonio tronando porque pues yo me había metido en estos problemas y igual los vicios y todo lo que yo estaba provocando en la familia, pues había un problema grande. Pero bueno, empecé a reunirme en la iglesia Torre Fuerte en la que pertenezco y ahí empecé. Ahí se reunían en la mañana a las 6 de la mañana a orar y yo me iba todos los días a orar, a orar, a orar, porque era lo que me ayudaba a salir de esa depresión, de esa tristeza, de ese dolor, de esa angustia, de esa depresión que tenía. Me daba eh, aliento, me daba esperanza, me daba vida. Entonces, en las noches igual, cuando me levantaba desesperado que iba a pasar al otro día, porque debía alrededor de 1 millón de pesos más o menos y sin ni un peso para pagar. Y no me podía desaparecer porque me iban a buscar. Entonces, era la presión que yo tenía. Las deudas, el fracaso, la derrota, todo eso que había venido a mi vida, que posiblemente varias personas estén pasando por ahí. Y yo lo que les quiero decir es de que si buscamos de verdad a Dios, Dios te puede sacar de ahí. A mí me sacó de la derrota, de la depresión, de la pobreza, de los vicios,
de todo eso que puede venir a una persona, 1, 2, 3, 5, 10, 20 cosas a la vez, destrucción familiar, destrucción económica, destrucción de salud, destrucción de todo me vino a mí. Wow. Entonces, ¿Y cómo comenzaba a voltear cuando te diste cuenta que las cosas ya estaban cambiando? bueno, empezaron a pasar, mi esposa todavía no iba a la iglesia, porque le vuelvo a explicar, el matrimonio estaba mal, lógicamente por todos los problemas en los cuales yo me había metido. Mi esposa, haga de cuenta que trabajaba, tenía lo que es el kinder, y yo me dedicaba a los antros, o sea, nada que ver. Ella salía a trabajar a las 8 y yo llegaba a dormir. A veces no nos veíamos. O sea, era una vida muy desordenada, un caos. Entonces, había muchos problemas por todos lados donde lo pudiera ver. Pero como le digo, veo que era necesario llegar ahí para conocer a Cristo, porque creo que es la manera de llegar a la roca. Súper. Muchos lo dicen despectivamente, toqué fondo. No, no tocaste fondo. Llegaste a la roca que es Cristo, que no cualquiera puede llegar ahí. ¿Y qué comenzaba a suceder que internamente y externamente, que ya sabías que estabas saliendo de esto y Dios realmente había hecho un cambio de veres? Ah, ok. Entonces, yendo a la iglesia, a orar, leer la Biblia, luego me ofrecieron los discipulados y empecé a estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahí empecé a ver yo cambios en mi salud, en mi vida. Los problemas todavía totalmente no desaparecían. Yo seguía yendo en fe, seguía creyendo y yo decía, bueno, si en lo malo estaba yo bien, bueno, supuestamente, ¿por qué en esta situación no voy a estar bien si Dios ya está conmigo? Ya entendí que no andaba bien, que no estaba haciendo las cosas bien, que hice muchas cosas que no agradaban a Dios, ahora las estoy tratando de hacer mejor. Entonces, la cosa fue cambiando, hasta que un día, de tanto, le digo, los problemas, era poco a poco que iba yo saliendo de ahí, pero ya me había fastidiado, ya me había cansado, aún cuando iba yendo a la iglesia todavía no estaba totalmente restaurado ni los problemas se habían cambiado. Llegó el momento en que yo dije, bueno, cuando hablaron de pacto, bueno, yo voy a hacer un pacto con Dios y yo le voy a prometer seguirle y servirle, ¿sí? Sí, sí. Y ahí hice yo el pacto con Dios de seguirlo y servirlo. Para esto pasó un tiempo y como yo ya estaba casado, tenía 2 años de casado, y como yo no quería darle más problemas a mi mamá porque ya me había dado cuenta de que le había dado tantos problemas cuando yo no estaba casado. Todos esos años le había dado muchos problemas que ya no le quise decir lo que yo tenía. Pero cuando ella ya se dio cuenta que yo ya estaba yendo a la iglesia, entonces, cuando ella se da cuenta que yo ya estoy yendo a la iglesia, lógicamente dedujo algo está pasando porque no es normal que él haya ido solo a la iglesia. Y me visitó y fue a la iglesia y habló con el pastor. ¿Sabe qué? Se lo encargo porque yo he estado orando tantos años y así, así, así. Total, mi mamá habló con su pastor y le dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a ir a la iglesia de mi hijo porque lo tengo que apoyar. Él va empezando y batallé tanto con él que yo voy a ir a esa iglesia. Y sí, el pastor aceptó todo y ella empezó a ir conmigo a la iglesia. Y yo le dije, mamá, ya no te preocupes, yo ya hice un pacto con Cristo. Yo no me voy a ir nunca de la iglesia. Amén. Pero está bien, tú si quieres venir, quieres estar aquí apoyando, está bien. Sabiendo ella que había problemas, ¿verdad?
Nunca le platiqué, pero sabía que había un problema, que había problemas. Entonces, seguí caminando y ya me empezaron a sacar a la calle a predicar. Empecé a predicar en las calles, visitando enfermos. Me iba caminando, no tenía un peso para el pasaje. Me iba caminando, me iba todos los sábados que tenía la oportunidad me iba. Y esa es otra enseñanza que Dios me dio de que, pues en realidad le prometí servirle y hasta ahorita he estado haciendo eso. Wow, súper amigo. Y él también ha sido fiel en suplir, porque como le digo, yo empecé sin un peso en la bolsa predicando a Cristo en la calle. ¿Y cómo comenzaba a cambiar, por ejemplo, un versículo para mí que ha sido muy importante, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? En aquel entonces yo entendí el versículo, ok, yo voy a servir a Dios con todo mi corazón y lo que Él me dé esté bien, Él va a proveer por mí. Yo siempre digo, en este día que agarré este versículo, buscar primeramente, yo puedo hacer eso, el reino de Dios y su justicia. Yo entendía, pues hacer las cosas como Él quiere y todas las cosas os serán añadidas. Yo siempre digo, el día que entendí este versículo es el día que dejé de ser pobre, ¿verdad? Y cómo comenzaba a cambiar tu vida económica, porque ibas de un boom a otro boom debajo y ahora estás caminando con Cristo. ¿Qué pasó, amigo? Ok, pues un versículo que yo aprendí cuando me estaban dando los discipulados es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque yo no conocía muchas cosas. Jeremías. Sí, yo no conocía muchas cosas y yo oía de Dios y que Dios ayudaba, Dios te sacaba de las enfermedades, de los problemas, de esto, pero totalmente yo todavía no lo veía. Pero yo digo, yo voy a creer de que todo esto es verdad. Yo todo lo que me decían de la Biblia, yo lo veía muy lejos. Por Ujú. la que yo llevaba, pues no era una vida de fe, era una vida muy desordenada. Pero yo decía, yo voy a creer, ¿por qué? Porque yo ya hice un pacto con Cristo de buscarlo y servirle, y lo que venga, como venga, yo lo voy a aceptar. Ahora, en este contexto, ¿Dios te dio una idea para un negocio o qué tipo de oportunidad entró para que no solo su vida interna, pero su vida Sí. externa comenzaba a marchar también? Mire, ahí es otra enseñanza que tal vez para muchos va a ser nueva, porque en realidad yo nunca le pedí dinero. Yo simplemente quería salir de los problemas, pagar las deudas y seguir mi vida como la tenía antes, sin ninguna necesidad, sin ningún problema. Era todo. Ujú. Pero como le explico, como yo le hice una promesa de servirle, yo le empecé a servir, a servir, a servir, a servir. Pero como la obra iba creciendo, lógicamente que se necesitaban recursos, ¿sí? Entonces, él Eh, yo para pagar las deudas. De ahí yo le empecé a ayudar a mi esposa porque aquellos negocios yo los perdí, porque yo le hice una promesa a Dios: cuando pague las deudas, yo me voy a salir de este ambiente, de este negocio, de estos negocios, y ya no voy a regresar jamás. Yo no tenía dinero y a mí me hablaban, oye, vente en Semana Santa, que es cuando en Tampico es el boom del turismo, de las discos, de los bares y todo. Y como yo sabía todo eso, a mí me hablaban para darme trabajo. Y no, mira, te vamos a pagar tanto, vente así, aunque sea estas vacaciones. Y que, digo, no, yo le prometí a Dios jamás regresar a eso, aunque no tengo ni un peso. Y me ofrecían buena cantidad, yo le decía no, porque yo ya le prometí a Dios, yo no voy a regresar a eso. ¿Qué? Y así
Un día, ayudándole a mi esposa en la escuela, dándole mantenimiento a la escuela, llegó la suegra de mi cuñada que vive en Estados Unidos y me dice, oye, te rento mi casa para que pongas una escuela ahí. Yo no tenía ni un peso en la bolsa. Y le digo, sí, luego platicamos, porque ella veía que yo tenía negocios allá, pero no sabía lo que me había pasado. Ajá. Y ella me decía, te rento la casa. Le digo, ¿con qué dinero le rento la casa? Bueno, total, pasó el mes que yo iba a estar aquí y me vuelve a decir, oye, siempre que vas a querer la casa. Y ya le dije, mire, la verdad, ahorita no tengo dinero, apenas estoy saliendo de unas situaciones y no quisiera quedarme mal. Dice, no, no te preocupes, yo lo que quiero es que me la cuides, ves a verla, si te sirve, pon algo ahí y tómala ya cuando tengas dinero, cuando te salga algo, ahí me vas dando. Yo lo que quiero es que me la cuiden porque está sola y que la voy a ver, tenía todo, patio, estaba toda pintada, tenía clima, dije, nomás lo que falta es poner bancos y un pizarrón. Muy bien. Y que le digo, sí, y así fue que pusimos la primaria, Una primaria. una primaria. Ok. Y este fue como una bola de nieve. ¿Y Sí, qué? ¿Cómo está el asunto ahora? sí. De ahí, de la primaria, fue que nosotros empezamos a ir a CCI a estudiar los diplomados. Ahora, este es algo para mí muy importante porque en varias ocasiones yo he dicho, los reformadores de la reforma protestante hacían cuatro cosas. Siempre tenían discípulos, ellos tenían escuelas bíblicas, escribían libros, ¿verdad? Y tenían amigos en el mismo nivel que dejaban huella como ellos. Y esa era una escuela que habíamos comenzado. Yo creo que tuvimos la escuela por como 23, quizá 24 años, ah, hasta la pandemia. Entonces, la pandemia hemos hecho ajustes, pero hasta la fecha seguimos educando en línea, seminarios y todo eso. ¿Y cómo huiste de la escuela? ¿Y qué pasó cuando tú comenzaste a ir? Bueno, Dios me empezó a abrir más entendimiento eh, del propósito. Cuando yo empecé a recibir las enseñanzas, o sea, Dios me empezó, fueron varios bloques que los voy a platicar Ok. en los diplomados. Igual, de la misma manera como varios escucharon, yo no tenía dinero para ir. Yo juntaba todo el mes para poderme ir a estudiar Era, los diplomados eran una vez al mes, una vez al mes. el último fin de semana del mes, se me explica, por hacerlo así, la gente pudiera, por como tú, pues nosotros estamos en Monterrey, tú estás en Tampico, pero venías una vez al mes por pues un buen rato, ¿eh? Duré años, años. Ya Ahora, tengo, déjame meter un versículo aquí. Venid a mí todos los que tienen discos tronados, venid a mí todos los que están empobrecidos, venid a mí todos los que están trabajados, venid a mí todos los que están fallando sus matrimonios, y yo os haré descansar. Estoy modificando el versículo, ¿verdad? Y el frase siguiente es, yo os haré descansar, tomad mi yugo. ¿Qué es mi yugo? Para tener el beneficio, para tener la libertad, para tener el avance, para tener, si me explico, la resolución, ¿qué es el yugo? Él dijo, aprended de mí. Y esto es lo que yo veía en ti, ¿verdad? Desde el principio es un tremendo deseo de aprender, si me explico, y precisamente parte de la razón que quería tener perspectivas contigo es ver la tremenda relación entre cómo iba cambiando su entendimiento de Dios y las consecuencias de. Entonces él dijo, aprender de mí. La palabra aprender ahí está conjugado en imperativo. No está diciendo si te nace, no está diciendo que sientes que es cómodo, está diciendo yo te estoy diciendo, te estoy mandando que aprendes de mí y tendrás
los resultados que tú necesitas para resolver las situaciones en tu vida. Síguelo, amigo. Ok, entonces, como le digo, todas las personas que están viendo este video, o sea, yo les puedo garantizar de que las enseñanzas los van a llevar a otro nivel. Wow. Y Dios te va a empezar a abrir el entendimiento del propósito eterno que tiene contigo. Porque mientras nosotros no tengamos el, 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 el cimiento correcto, Dios no puede depositar el propósito completo. Wow. Yo estuve diciendo algo similar en la semana pasada. Yo veía en mucha gente, hay propósito, en todo el mundo, hay propósito y destino por parte de Dios en sus vidas, pero no tienen un cimiento, una fundación suficientemente fuerte para sostener el propósito y destino que repose sobre sus vidas. Y es como si tú quieres, si tú quieres construir un rascacielos, pero no pones un cimiento de varios pisos dentro de la tierra, entonces, aunque parece que va bien, pero al ratito se desmorone. Y yo veo eso también en la falla de muchos líderes que estamos viendo en todos los niveles, sea en la iglesia o sea en el mundo o sea en el gobierno. Se me explico, el cimiento no está para que aguante ellos o sostenga el propósito y destino que reposa en su vida, ¿verdad? Y esto es lo que también veía que estaba sucediendo contigo. Sí, porque digo, ahorita vamos a ir para allá para que vean lo que ha sucedido durante estos años de los discipulados, el curso perito arquitecto, Ahora, TCI, negocios, gobierno, todos los discipulados que se han dado han dado un fruto. Sí, wow. aparentemente Adelante. no se veía, pero ahora veo que Dios lo está usando. Ahora en lo que hemos llegado, Dios lo está usando todo. Ahora, platícame, porque cuando todo esto comenzaba, como tú dijiste, pues básicamente estabas en la calle. Pero ahora la verdad es, tú no eres una sola persona de negocio, pero tú eres un empresario, ya tiene varias empresas. Platícame un poco de sus empresas. Y este es algo que yo quiero subrayar contigo. ¿Cómo Dios ha hecho esto, amigo? Se te mientes que iba caminando. Yo siempre digo esto de Hebreos capítulo 11. Dice que Abraham y los patriarcas estaban buscando Dios, ¿verdad? Estaban buscando una ciudad cuyo hacedor y fundador era Dios mismo. Pero mientras que iba, pues estos señores iban prosperando por un lado y otro lado y llegaba a ser algunas de las personas más prósperas de los tiempos en cual estaba, pero como que su prosperidad era su producto de su relación y lo que estaba sucediendo con ellos en Dios, mientras que estaban en una, como tú dijiste, un pacto en el sentido de que este es donde está el enfoque de mi vida ahora. Sí, claro, o sea, todo empieza ahí, Richard. Mucha gente no entiende esta parte de servir a Dios, porque están esperando que les llegue una cuenta, una casa, un carro, un avión para poder servir. No, yo empecé de la nada, yo empecé caminando sirviéndole a Dios, Ujú. andaba a servirle. Yo ya ponía un día o los días que yo le iba a servir. Abría mi casa para dar discipulado, me iba a la calle, me iba al hospital, me iba al penal, abríamos en los ranchos, en los pueblos, hacer campañas. O sea, nunca dejar de servirle para poder ir creciendo. Entonces, entre más proyectos tú le presentes a Dios, lógicamente, más recursos vas a tener.
Ahora, ¿cuántos negocios ahora tenemos o tú tienes? Pues hasta Semana Santa, que les dije, había como 10, pero ahorita ya se multiplicó como a 15. Gloria a Dios, amigo. Mire, es que para eso voy. Mire, le digo, todo empezó de allá, Ujú. dinero, yo salía a predicar y a servirle a Dios. Luego Dios me proveyó de una camioneta. Esa camioneta la traíamos para arriba y para abajo en la obra de Dios. Pero como todo se usa para la obra de Dios, yo tenía una casa y esa casa apartaba yo unos cuartos para los pastores o líderes que llegaban a la ciudad, los podía hospedar ahí. Ahorita ya tenemos una, dos, tres, cuatro, unas 5 casas, Wow. 5 colegios. Amén. Entonces, ¿por qué? 7 camionetas. ¿Por qué? No es tener por tener. Lo que Dios lo ha permitido es porque les vuelvo a explicar desde el principio. Yo abría mi casa para que la gente se quedara ahí, migrantes, pastores, evangelistas, los que llegaran a la ciudad se podían quedar en mi casa. Entonces, como a veces se llenaba, ¿qué dijo Dios? Pues necesita otra casa. Y como ya se llenan, pues me dio otra casa. Y como ya se llenaron esas 3, bueno, otra casa. Wow. Entonces, las camionetas igual, una la metí a la obra, luego había pastores que me las pedían para ir a evangelizar otras ciudades o así, otros estados. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, pues necesita otra camioneta para que se mueva. Y luego, en los eventos que hacen ustedes de mujeres, yo les decía a las maestras, ¿quién quiere ir gratis a Monterrey? Todo pagado. Pues se llenaban las camionetas y yo le decía a Dios, Dios, necesito otra camioneta más para que se llene más tu casa. Wow. Y eso es lo que ha venido sucediendo. O sea, los recursos no es para tenerlos guardados ni para comprar lujos ni nada de eso. O sea, los recursos se han usado para la obra de Dios. Aunque puedo disfrutarlos, pero, Claro. pero los recursos son para la obra de Dios porque se enseña de que Dios te va a prosperar, sí, pero ¿para qué? Como dice la palabra, o sea, piden para sus propios deleites, o sea, que piden mal. Wow. Entonces, eso es lo que hacemos ahora, o sea, con todos los negocios que hay, ya abrimos, por decir, un programa de becas, porque estamos trabajando en Cuba, un programa de becas para que vengan a Perito Arquitecto y a los discipulados que hacen ustedes también. Entonces estamos trayendo pastores, líderes, jóvenes. Esa es una parte que para eso son los recursos. Yo estuve hablando con un grupo de empresarios hace algunas semanas y yo les dije, necesitamos entender y los trasfondos de ellos, no necesariamente trasfondos de eminencia ni todas estas cosas. Lo que necesitamos entender es Dios encanta tomar gente común y corriente y ungirlos, primeramente cambiarlos, restaurar la imagen, darles una identidad correcta y después básicamente ungirlos para que ellos comiencen pues resolver los problemas que están en sus vidas, sus familias y todo eso, pero la consecuencia es que prosperamos. Me gusta mucho el versículo en 3 de Juan, amado, yo deseo que prosperes y tengas salud como prospere su alma. Pero les estoy diciendo a estos empresarios, Dios encanta tomar a alguien que el trasfondo no está dictando quién son y qué será, pero quién son en Cristo
y que pueden ser a través de Cristo, Dios encanta tomar eso y ungirlo y multiplicarlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que yo he visto en esto y en su trayectoria. Pero ahora me gustaría, en el sentido con lo que nos estás platicando, de repente comenzamos a ver que tú comenzaste a ir a Cuba. Y la verdad, ahora mismo nos damos cuenta que a través de ti tenemos un pie muy dentro de Cuba, amigo. Se me Sí. explicó, y un pie muy serio dentro de la nación de Cuba. Y literalmente nos hallamos haciendo preparativos. No sé si tú viste la semana pasada el secretario del Estado de los Estados Unidos habló al pueblo cubano en español, ¿verdad? Acerca de, pues, de la situación de los cubanos. Pero platícame un poco cómo comenzó eso y pues yo sé que tú has estado enviando personas, pastores, a perito arquitecto, esta escuela intensiva de dos semanas y pico y los resultados que ellos han tenido regresando a Cuba. ¿Puedes mencionar esto? ¿Cómo comenzó su relación con Cuba y algunos resultados que estamos viendo ahora, amigo? Ok. Haga de cuenta que hace como 14 años yo estaba en mi casa, su casa. Yo ya estaba yendo a los discipulados a Monterrey. Ujú. Ahí, como nos enseñan de que Dios habla, Dios por visión, por ensueño, por palabra, por figura, todas esas clases que tomamos, Dios nos empezó a hablar de esa manera. Entonces, yo estaba en mi cuarto y no sé si me desperté o estaba en una visión, pero yo Ujú. estaba en una visión porque yo me veía en ese pasaje. Haz de cuenta que yo estaba en el pasaje donde los discípulos estaban a la orilla del mar y Jesús estaba ahí y les decía, hey, boguen mar adentro. Y yo andaba con ellos. Y a mí me sorprendió porque primero lo vi muy normal, porque yo conocía ese pasaje, Ujú. pero después me vi yo que yo estaba dentro del pasaje. Wow. Y fue lo que me sorprendió, que yo estaba caminando con ellos, que nos decía, boga mar adentro. Entonces nos subimos a la barca y le dimos hacia adentro y ya ahí fue donde me desperté porque ya no era normal, ya no era normal eso que estaba viviendo. Entonces, Wow. eh, bueno, y yo decía, bueno, ¿qué significa eso? Pasó un año y no supe qué significaba. Eh, Mi cuñado se gradúa de medicina el siguiente año y le dice a su mamá, me voy a ir a Cuba a festejar mi graduación. Y yo le digo, ¿a qué vas? Y tus amigos, nadie es cristiano, ¿tú qué vas a hacer allá? Total, la mamá no lo dejó porque pues iba a ir solo. Ujú. El otro año él se pone a trabajar para poder juntar y dice, este año sí me voy a ir. Pero como lo vi muy decidido, le digo, bueno, ok, te vas a ir, pero te vas a llevar dos maletas y esas se las vas a entregar a un pastor. Yo no conocía nada de Cuba, ni sabía nada de Cuba, ni nada. Pero como eso ya lo hacíamos nosotros aquí, ayudando a la gente, a las congregaciones, como le digo, nosotros ya empezábamos a ayudar con lo que teníamos desde aquí. Ujú. Y yo le dije, llévate estas dos maletas, se las entregas a un pastor, allá te tienes que encontrar a alguien y se las das. Total fue y todo, anduvo allá conociendo y encontró un pastor y le dio las maletas, ya le dijo todo y ya me dio el teléfono. Ya cuando llegó aquí yo le hablé al pastor, oiga, ¿qué necesita? No, necesito unos libros. Le digo, ya tengo los libros. Ok, ¿cómo le hacemos? Le digo, no, pues yo creo voy a ir. Ya estando en Cuba, nosotros fuimos en unas vacaciones, mi esposa y yo. Ya estando en Cuba, eh, le pregunta a Dios, bueno, ¿y qué quieres que haga aquí? Wow. Y ahí él me respondió y me dijo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán y verán
brincando y saltando, llevando la preciosa semilla. Dije, esto trae algo poderoso para esta nación. Amén. Eso fue hace 13 años. Ahora es que ya lo estoy viendo. Ese Amén. verdadero resultado. Pero todo el mundo me decía, estás loco, ¿qué vas a hacer allá? Mira todo lo que te hacen, mira todo lo que pasa, que te quitan las maletas, que si te citan, que si esto, que si el otro, que si... Digo, pero yo me estoy guiando por una palabra que Dios me dio. Ujú. O sea, yo tengo una palabra de Dios y yo la voy a ver cumplida. A pesar de No, todo lo que ha venido, de todas las situaciones, ahora veo que eso se está cumpliendo. una de las personas que enviaste de Cuba, perito arquitecto, era esposa de pastor, ella era pastora. ¿Qué ha sucedido con ella? Tú me dijiste el otro día que cuando venía tenía un grupo de como 20 y ahora, ¿cómo está la onda ahí? Ok, eh, esta pastora igual, yo la invité a perito arquitecto, se acababa de casar con el pastor porque estuvimos orando por una esposa con el pastor, pero ella llegó a la iglesia y los presbíteros y todos los líderes de la iglesia no querían que se casaran porque pues ella era nueva y no está bien visto allá. Y yo le digo, no, porque nosotros oramos por una esposa. Así que Dios ya la mandó y lo que vas a hacer es que me la vas a mandar a mí y ella se va a capacitar acá en México. Y lo primero que hice fue traerla a perito arquitecto. Y Dios hizo cosas tremendas. Ahora ellos son pastores de como de 20 iglesias. Ah, Tenían 20 personas, ahora tienen como 20 iglesias ya. Y se siguen añadiendo más, o sea, van abriendo más misiones, más misiones, más misiones. wow, Y hoy wow, es wow. líder también de todo el centro de Cuba de jóvenes. Ella es la líder. De veras. Sí, Y tuvimos en Profetas esta vez el hijo de uno de los ministerios muy impactantes y él fue pues cacheteado o en el sentido tocado por todos lados, ministrado proféticamente. Y yo creo que él va a estar en Perito el próximo año también, ¿verdad? sí. Lógicamente, porque ellos tienen un ministerio muy grande, de los más grandes que hay en Cuba, del apóstol Mario Álvarez. Es muy conocido también él en la isla. Y ya tenían programado varios programas, por eso no pudieron estar en Perito, pero dijeron, vamos a apartar estos días para estar en Profetas y ver de qué se trata para poder venir. Entonces, de la misma manera con él, o sea, yo estaba viendo redes sociales y yo no lo conocía, vi en redes sociales su ministerio, el programa de jóvenes que tenía, y me llamó mucho la atención porque dije, él puede entender la visión de perito arquitecto, él puede ser un candidato. Y apunté la dirección nada más y el nombre. Llegué a Cuba, fue cuando Tabita y Edson fueron conmigo. Sí. Y Y me Tabitha es senadora de la congregación y Edson es un hombre joven que está en su staff, pero profeta también, ¿verdad? dijo, Que ellos fueron. ¿Y cómo fue eso? bueno, llegando allá, ellos me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Digo, mira, aquí no hay nada programado. Aquí nos vamos a mover por el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo? Digo, ahorita van a ver. Digo, aquí no se hace programa, aquí no podemos decir vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. El Espíritu Santo se va a empezar a mover y ustedes van a ver cómo van a ser usados por él. Aquí es diferente el trabajo. No podemos decir qué se va a hacer por la condición del país. Sí, claro. Aquí nos vamos moviendo por medio del Espíritu Santo, él nos va guiando. Entonces, ya le dije al taxista, ¿sabes qué? Me vas a llevar a esta dirección a tal lugar que estaba lejos de La Habana. Me dice, es que está lejos, ni modo, yo tengo que ir ahí. Tengo que buscar a esta persona y darle un mensaje de parte de Dios. Dice, ¿lo conoces? Le digo, no, no lo conozco. ¿Y cómo te van a recibir? Le digo, no sé, el Espíritu Santo tiene que
trabajar ahí. Digo, porque así nos movemos nosotros. Ujú. Y era lo que ella decía, ellos decían, es que esto está bien loco. Le digo, pues es que así fue que yo aprendí aquí a trabajar de esa manera. ¿Y qué pasó? Bueno, llegamos allá y ya nos recibieron y ya le platicamos la visión de perito arquitecto y les pareció muy bien y ya estuvimos hablando y total, él fue el que vino a Profetas y Dios lo tocó muy fuerte. Yo no sabía muchas cosas de ellos porque le digo, yo no los conocía, yo nada más fui, dejé el mensaje, los invité y llegaron a Monterrey, no habíamos platicado nada, mucho, nada así. Wow. Al último, él me dice, oye, todo lo que me han dicho, me han profetizado, o sea, es algo tremendo, dice, porque nadie sabe, muchas cosas que me dijeron, nadie las sabía, y menos aquí porque nadie me conoce. Y dice, me profetizaron que mi esposa ya se embarazó porque hemos intentado embarazarnos y no hemos podido. A los 15 días que llegó a Cuba, 20 días o un mes, no sé, me habla y me dice, mi esposa está embarazada. Amén. Se Dios cumple sabe. ahora. Entonces, él está muy impactado con la enseñanza, con los libros, ya lo está enseñando a los jóvenes. O sea, creo que Dios va a hacer cosas poderosas en ese ministerio y que esto va a ir creciendo cada día porque tienen un ministerio muy grande. Wow. Entonces, estamos trabajando con 5 denominaciones, 5. sí, y estamos tratando de unirlos para trabajar en conjunto. Gloria a Dios, amigo. Entonces, lo que estamos haciendo es llevando, por decir, allá lo que es la inversión semilla para que los líderes puedan invertir y poder sacar recursos para la iglesia. O sea, los estamos enseñando a pescar. ¿Están ayudándoles a comenzar negocios allá? Porque eso también está muy mal visto allá, de que los líderes o los pastores se dediquen a hacer tipo de negocio. Le digo, mira, lo que tienes que hacer es levantar el negocio, preparar gente, como le dijo Dios a Moisés, y dejarlos trabajando y que produzca para que tú sigas tu ministerio. Digo, es para la obra de Dios. Wow. Digo, eso ya lo hice con un pastor, le compré la maquinaria para que hiciera blogs y él construyó la iglesia y vendió los blogs a precio a otras iglesias y construyeron iglesias. Amén, amigo. Entonces, el pastor joven, o sea, quedó muy impactado de la estrategia y dice, no, no, eso lo vamos a hacer. Y ahorita ya pusimos el negocio de vender hielo y agua, dice, porque esa es una necesidad que hay en el pueblo, así que vamos a empezar con eso. Y ya empezamos ahí. Y ahorita estamos trabajando en uno de los barrios más complicados de La Habana y ahí nos permitieron trabajar con un programa de un barrio mexicano que están queriendo hacer ahí y estamos trabajando con los niños de los barrios. Y ese está patrocinado en el sentido, el gobierno tenía que darles permiso Sí, y el ok para que sí, sucediese, o en el sentido que el mismo gobierno está dando cuenta del beneficio que está sí, sucediendo. Menciones esto, por favor. sí, porque haga de cuenta que, pues lógicamente, gobierno e iglesia no se llevan allá. Entonces, nosotros como colegio, ellos quisieron que fuera así como el colegio, o sea, que por medio del colegio Ah, diéramos deportes, cultura, valores, y ahí es donde nosotros podemos meter la palabra de Dios. y el gobierno entiende que estás usando la Biblia como su Claro, base de valores. sí, porque saben que soy cristiano y que trabajo con las iglesias, pero yo quería trabajar en la sociedad, quería trabajar en los barrios, pero para eso hay que hacer unos convenios que son muy difíciles. Entonces ellos me dijeron, ¿saben qué? Hay un permiso ya otorgado con una asociación civil en La Habana Vieja, que es un barrio mexicano. Platica con él y a lo mejor él te acepta y pueden trabajar en conjunto. Y fui, me platicó de trataba, yo le dije qué hacía y empezamos a trabajar. Wow. Y de ahí ya
el gobierno fue que de ahí de La Habana me dijo, pues vamos a hacer unos programas de trabajo y vamos a ver qué resulta. Entonces, todo lo que resultó fue impactante en la sociedad, que ya nos están invitando, nos dieron una plaza de las infancias y las adolescencias para trabajar ahí. Ya pusimos una cafetería ahí y poder hacer programas. Y ahorita nos están ofreciendo salones para trabajar con los niños ahí también. Qué tremendo, ¿eh? Y nos están ofreciendo también en la misma cafetería poner una electrolinera para que la gente que vaya a tomar el café pues pueda cargar sus cosas ahí para el beneficio social también. ¿Un electro qué, perdón? Electrolinera, o sea, un centro de carga para Ah, carros, motos y eso. ok, súper, súper, No hay súper. ninguna en La Habana, sería la primera. Ahora, haz un comentario en el sentido, Leopoldo, un pastor no pudo haber hecho lo que tú has hecho. No sé si me estoy explicando bien, porque es por ser empresario que tú has podido hacer estas cosas y estar pensando en qué para mí, empresas se trata más de qué bendición, qué producto, qué puedo hacer para bendecir y causar que se multiplique. Ahora, platico un poco de esto, amigo, porque yo creo que es muy importante. Uh, porque tú has hecho mucho más, o en el sentido, a través de ti, nosotros, como tú sabes, estamos armando equipos para apoyarte allá en el sentido de congresos, eventos y todo esto, en el sentido de la extensión de la iglesia, el impacto de la iglesia. Pero me impacta mucho de que como alguien que entiende, Dios me ha levantado como empresario y mire lo que ha sucedido. ¿Qué dirás a este tipo de persona? Sí, mira, yo creo que un pastor lo que tiene que identificar quiénes son los Josés en su iglesia. Lógicamente que él se tiene que capacitar en CCI, porque la visión de ahí crece, o sea, del entendimiento que Dios te da, la visión de ahí crece. Porque si el líder no tiene la visión, el entendimiento, no puede capacitar al equipo. Por decir, yo lo que estoy haciendo, yo estoy capacitando ya pastores y líderes allá para poder emprender y poder ayudar a la obra y que la obra crezca. ¿Por qué? Porque yo lo entendí, yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo en México y yo lo puedo hacer allá. Entonces, eso es lo que ellos están viendo. Dice, nos gusta mucho la idea que tú estás proponiendo porque eso va a traer un crecimiento y ya no vamos a depender de las ayudas de afuera. Claro que no. O sea, aquí está todo. Simplemente es el entendimiento. Es el que no está. Exacto. Dios no está limitado. Y yo, en el sentido, mi papá decía, cualquier negocio es buen negocio si conoces bien su negocio, en el sentido de la bendición y cómo va ayudando a la gente que tú estás sirviendo. Y, oímos cada ratito, ¿verdad? Que aún en lugares subdesarrollados, personas se destacan de todos modos. Sí. Y ese, yo creo que obviamente sería bueno que el gobierno sea otro tipo de gobierno y todo eso, pero sin embargo, este no quiere decir que Dios no No hay está límite. y que su mano no está, ¿verdad? Fíjese, eso pasó. Cuando yo llegué al pueblo de Yadi, a mí me llevaron a orar por un negocio de un hermano que iba a poner un negocio de pisos. Él tenía una casita casi cayéndose, iba a empezar un negocio. ¿Sí? Fuimos a orar por ese negocio para que ayudara a la iglesia. Dios lo hizo millonario a ese hombre. Y así ha Wow. pasado varios que nos han llevado a orar
allá, le digo, aún en la miseria, en la necesidad, Dios glorifica a su pueblo. Amén. Y Amén. ustedes van a ver, o sea, cómo Dios los va a ir levantando y vas a salir adelante. O sea, no veas alrededor porque ellos no tienen a Dios, ustedes sí tienen a Dios. Y lo mismo pasa en México, o sea, la gente está viendo todo su alrededor, pero no está viendo a Dios, todo lo que Dios puede hacer. Amén. Entonces, eso es lo que me ha impactado a mí de decir, pues todo lo puede hacer. Sí. Y yo creo que mucho de la vida cristiana, Leopoldo, es entender que uno de los propósitos, como en Efesios capítulo 1, Pablo está pidiendo que Dios os dé a ellos, ¿verdad? El espíritu de revelación y entendimiento. En el sentido, el Espíritu Santo viene para abrir nuestra comprensión, porque si no abre nuestra comprensión, nuestro entendimiento, lo que sucede es que quedamos cautivos a nuestros pensamientos, si me explico, enaulados, que están formados a través de conceptos muy chiquitos, ¿verdad? Comparado a lo que Dios está queriendo hacer. Si me comparo los unos con los otros, pues yo soy normal. Pero si comienzo a ver cómo Dios está, por eso dice el Salmo 36:9, en tu luz vemos nosotros la luz, en el sentido, vemos, y no importa si estás en México, no importa que estás en Cuba, no importa que esté en Etiopía, si me explico, no importa, porque ese Espíritu de Dios tiene una agenda de tu bienestar. Amén. Amén. Ahora, se nos está acabando nuestro tiempo, pero ¿qué consejo, qué ánimo dará a los que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Qué quisiera que ellos concluyesen de nuestra práctica? Sí que puedan levantar equipos de emprendedores, de empresarios y enseñarles con la palabra de Dios cómo Dios puede prosperar a su pueblo, pero con un propósito, ¿sí? No nada más es prosperar por prosperar, sino con un propósito de poder hacer avanzar la obra de Dios por medio de esos recursos, hacer programas que puedan impactar a la sociedad, puedan impactar a la familia, pueden impactar a las iglesias, pueden impactar a la ciudad, al país. Se pueden hacer programas tan grandes con esos recursos. Lógicamente puedes vivir de ahí, pero la visión es Vivir y impactar, vivir bien. impactar, ¿sí?, la sociedad con esos recursos, haciendo programas más grandes, cada día más grandes. Wow. Polo, si alguien quiere practicar conmigo, ahora, pueden inscribir en mi canal o el canal de YouTube. Nada más aquí abajito se muestra donde puedes suscribir. Picas ahí. Pero, Polo, si alguien quiere comunicarse contigo, tú estás en medios sociales, tú tienes un WhatsApp de acceso que tú... Entonces, denos cómo pueden, si quieren apoyar en el proyecto de Cuba, si quieren aprender. Ahora, como dijiste, ya tenemos como 15 negocios, o mejor dicho, tú tienes 15 negocios, pero es como consecuencia de aprender de mí y el contexto era el aprendizaje que aprendiste y recibiste aquí a través de Comunidad Cristiana Internacional, ¿verdad? Y pues cómo comunican contigo si quieren unirse con este tremendo esfuerzo. Sí, puede ser al WhatsApp 833-231-6973. ¿Y tú estás en medios sociales para que te sigan? ¿O tus empresas o algo? ¿O lo que tú No, quisieras? bueno, el Facebook, Leopoldo Ortiz Sandoval. Ok, Y por medio de WhatsApp, puede ser por WhatsApp. ok, excelente. Pues amigo, qué gusto. Cuando tú compartiste tu testimonio,
en Profetas. No. Yo quería que lo compartiera el evento de Profetas que tenemos cada año en el fin de semana de Pascua. Pero tú compartiste y comenzaba a ver todo eso. Si alguien quiere ver este testimonio que hizo Polo, puedes ir al canal de YouTube de Comunidad Cristiana Internacional TV y puedes hallar este testimonio que fue tremendo, donde él compartía varias de las cosas que compartió aquí con nosotros. Se lo recomiendo mucho. Pero este proceso que Polo ha vivido, se llama el proceso normal de alguien que ama a Dios y Dios está levantando como empresario. Bienvenido al mundo de grandes normalidades. Gracias, Polo, por estar con nosotros aquí en Perspectivas. Y gracias tú por inscribir aquí en Perspectivas con nosotros. Y cada semana estamos sacando una entrevista con gente que está dejando huella, ¿verdad? Como Polo Ortiz. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Gracias. Amén. Gracias, Polo.